Hoy estamos celebrando el último día de la fiesta de los tabernáculos. Creo que han orado con sinceridad durante los 7 días de la semana de oración en la madrugada y en la noche. Espero que, por la gracia del Padre y la Madre, todas sus oraciones sean respondidas. Hace 2000 años, según el Evangelio de Juan capítulo 7, Jesús dijo en el último día de la fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua viva del Espíritu Santo. El día que Dios entregó este precioso mensaje es hoy. Espero que todos los miembros de la familia de Sion, de los 6 continentes, reciban abundantemente las bendiciones del Espíritu Santo de la lluvia tardía en esta santa fiesta y cumplan la misión de predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy, compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La familia celestial y la misión del Evangelio. Averigüemos cuál es la misión del Evangelio que nuestros miembros de la familia celestial deben cumplir con el Espíritu Santo de la lluvia tardía. Además, ¿qué tipo de fe debemos tener para recibir la bendición del Espíritu Santo de la lluvia tardía? Veamos este asunto en el libro de Oseas capítulo 6. En Oseas capítulo 6, versículo 3 está escrito: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí, la lluvia no se refiere al Espíritu Santo. El requisito más importante para recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía es conocer a Dios. Sin conocer a Dios correctamente, ni la presencia ni la obra del Espíritu Santo se cumplirán. Si nos remontamos 2000 años, podemos ver la manera en que los santos de la iglesia primitiva recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el aposento alto de Marcos el día de Pentecostés. En aquellos días, los fariseos, sacerdotes, saduceos y muchos otros afirmaban creer en Dios. Sin embargo, ¿el Espíritu Santo de la lluvia temprana vino sobre ellos? No, no vino sobre ellos. ¿Quiénes lo recibieron? Este fue derramado sobre los apóstoles que creyeron en Jesús y sobre los 120 santos que se habían reunido. El Espíritu Santo de la lluvia temprana se dio a aquellos que reconocieron correctamente y recibieron a Dios que había venido a esta tierra en la carne. Hoy también, el requisito más importante para recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía es tener un correcto entendimiento del Padre Celestial y de la Madre Celestial que han venido a esta tierra en la carne y tener fe en ellos. Cuando esto se cumple, podemos recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía en esta época, así como recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana hace 2000 años en el día de Pentecostés. Debemos conocer a Dios. En Oseas capítulo 6, versículo 3 está escrito: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Este es el requisito para recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía. Hace 2000 años, los discípulos de Jesús junto con los 120 santos se reunieron en el aposento alto de Marcos. En ese momento, aunque había muchos creyentes, solo los que creyeron en Dios que había venido a esta tierra en la carne, es decir, en Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana. Hoy también, numerosas personas como la arena del mar aseguran creer en Dios. Entonces, ¿sobre quiénes vendrá el Espíritu Santo de la lluvia tardía entre todos estos? Ellos son los que conocen correctamente a Dios y lo reciben. Aunque haya muchos teólogos y creyentes, no recibirán el Espíritu Santo de la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Podemos decir con seguridad que no conocen a Dios porque dicen: no existe otro Dios, solo existe Dios Padre. Este malentendido sobre Dios les impide obtener el requisito previo para recibir el Espíritu Santo. No obstante, la Biblia testifica claramente que tenemos a Dios Padre y ¿a quién más?
La Biblia nos recuerda que existe Dios Madre, así como Dios Padre. Hoy, los que no reciben a Dios Madre o no tienen fe en ella, no pueden ver la obra del Espíritu Santo de la lluvia tardía. Cuando pensamos en este asunto, hay quienes reciben el Espíritu Santo de la lluvia tardía y hay quienes no lo reciben. Sucedió lo mismo en los días de la iglesia primitiva. Debemos recordar que todas estas situaciones y circunstancias son las mismas. El profeta Oseas enfatizó que debemos proseguir en conocer a Dios. Veamos juntos Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, versículo 26, podemos ver la razón por la que Dios derrama el Espíritu Santo en Sion en estos días. Leamos el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Allí está escrito, hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Como vemos, se repite nosotros y nuestra. Si un solo Dios hubiera creado los cielos y la tierra, hagamos y nuestra no serían términos adecuados. ¿Acaso Dios no sabe la diferencia entre la forma plural hagamos y la forma singular haré? ¿No fue por su palabra que Dios hizo los cielos y la tierra y todas las cosas? Sin embargo, Dios, quien creó a los seres humanos, no dijo haré, sino hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios enfatizó y prosiguió con la forma plural. Por tanto, podemos confirmar que Dios el Creador, que dijo, hagamos al hombre, no es uno solo en realidad. Esto significa que los seres humanos no fueron creados por un solo Dios. Si no es uno, entonces, ¿cuántos son? Veamos la respuesta en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿A quiénes creó? Varón y hembra los creó. ¿A imagen de quién fueron creados? Está escrito que fueron creados a imagen de Dios. En otras palabras, no significa que la imagen de Dios se copió, ya que fueron creados como una réplica exacta de la imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es la original? Si la copia aparece en forma masculina y femenina, ¿cómo es la imagen original? Llegamos a la conclusión de que debe existir un Dios de imagen masculina y un Dios de imagen femenina. En cuanto al Dios de imagen masculina, los cristianos lo llaman Dios Padre. Por tanto, es natural que al Dios de imagen femenina se le llame como Dios Madre. No hay forma de negar o rechazar este hecho. Mientras Dios creaba los cielos y la tierra, es decir, durante el proceso de la creación, nos hizo saber que Dios Padre y Dios Madre crearon a la humanidad. Él nos ha revelado esta obra de creación en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27. La Iglesia de Dios cree en Dios Padre y Dios Madre. Ya que cree en Dios Padre y Dios Madre conforme a la Biblia, ¿sobre qué iglesia vendrá el Espíritu Santo? Por consiguiente, hay dos tipos de iglesias: la que cree en Dios Padre y Dios Madre, y las que niegan su existencia. ¿Qué iglesia recibirá el Espíritu Santo? No hay duda de que la iglesia que cree en Dios Padre y Dios Madre recibirá la bendición del Espíritu Santo de Dios. El último día de la fiesta de los tabernáculos es la preciosa fiesta en la que Jesús prometió derramar la bendición del Espíritu Santo. No está escrito en la Biblia que Dios derrame el Espíritu Santo sobre los que reconocen correctamente a Dios, creen en Él y lo reciben. Tomando solo Génesis capítulo 1, vemos que es absolutamente cierto que existe Dios Madre, así como Dios Padre.
Ya que ahora estamos convencidos de que hemos recibido el Espíritu Santo, veamos las enseñanzas de Dios sobre estos asuntos con más detalle. Confirmemos esta enseñanza una vez más en el libro de Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, versículo 5 está escrito: los cuales sirven a lo que es el santuario, es figura y sombra de las cosas celestiales. Entre tantas cosas que hay en la tierra, concentrémonos en el sistema familiar. Mediante el sistema familiar podemos reconocer la relación que existe entre el cielo, que es la realidad, y la tierra, que es su sombra. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 9. Respecto al sistema familiar, ¿quiénes integran una familia? ¿No está conformada por un padre, una madre y sus hijos? En una familia extensa hay más integrantes, pero una familia usualmente tiene un padre, una madre y sus hijos. Continuemos con el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En la familia terrenal, el representante es el Padre. Así como hay un Padre en la familia terrenal, ¿quién debe existir en el reino celestial? Dios ha hecho una comparación exacta entre la realidad, que es el cielo, y su sombra en la tierra. Así como existen padres en esta tierra, también debe existir el Padre Celestial. Entonces, como sabrán, el término padre puede ser usado solo por los hijos. La existencia de un padre demuestra que existen hijos. Aunque un hombre cumpla 100 años, no puede convertirse en padre si no tiene hijos, ¿no es verdad? Sin embargo, incluso un hombre de 20 años puede convertirse en padre si tiene hijos, ¿cierto? Según este contenido, existe un padre espiritual así como existe un padre terrenal, y existen los hijos terrenales, quienes lo llaman como padre, ¿cierto? Por tanto, deben existir los hijos espirituales en el cielo, los que llaman a Dios como Padre. Confirmemos si existen los hijos espirituales en el cielo en 2 de Corintios. Veamos 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros, ¿qué será Dios? Por Padre. Dios dijo que sería nuestro Padre. Y vosotros me seréis, ¿qué serán? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está escrito exactamente, vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién proclamó esto? Continuemos leyendo el versículo. Dice, ¿quién? El Señor Todopoderoso. No son solo palabras dichas por un transeúnte, sino Dios mismo las dijo. Ustedes son mis hijos e hijas, y yo seré su Padre. Padre, hijos e hijas, ¿no son los títulos que se usan en una familia? Como está escrito en Hebreos capítulo 8, las cosas celestiales y las cosas terrenales muestran la relación entre la realidad y su sombra. El sistema familiar prueba que esta relación existe. Existe Dios Padre en el cielo y existen padres en la tierra. Existen hijos en el mundo espiritual e hijos en esta tierra. También existen hijas en el mundo espiritual e hijas en este mundo. Entonces, en esta tierra que es una sombra, ¿solo existe el Padre en el sistema familiar? ¿Quién da luz a los hijos? Una vida puede ser concebida y nacer solo cuando hay una madre en la familia. Entonces, si hay una madre en la familia terrenal que es una sombra, ¿no debería existir una madre en el mundo espiritual que es la realidad? Sí, debería existir una madre. Permítanme contarles una historia. ¿Llegaron a saber de qué manera los científicos del pasado descubrieron que la Tierra era redonda?
¿Cómo luce la sombra de la Tierra sobre la superficie de la Luna? Al ver la sombra de la Tierra sobre la Luna, se convencieron de que la Tierra era redonda. Podemos ver la imagen real a través de la sombra. Entonces, ¿quién existe en la realidad que se encuentra en el cielo si el reflejo que se proyecta en la familia terrenal muestra que existe una madre? Significa que sin duda existe una madre en el cielo. Existe un Padre celestial y también una Madre celestial. ¿Es una especie de hipótesis o es una enseñanza de la Biblia? Podemos confirmar esto no solo en Génesis, sino también en Gálatas capítulo 4. Allí también está escrito claramente la palabra madre. En todas las versiones de la Biblia está escrito así, en la versión en coreano, en la versión en inglés, en la versión original en hebreo y en la versión original en griego. No importa en qué idioma del mundo lean la Biblia, podrán ver la palabra madre claramente escrita. Confirmemos la voluntad de Dios en el libro de Gálatas capítulo 4. En el versículo 26 está escrito: mas la Jerusalén de arriba, es decir, que está en el cielo, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Madre de todos nosotros no se refiere a nuestra madre terrenal, sino a nuestra madre espiritual. De esta manera, la Biblia claramente admite que lo terrenal y lo celestial están relacionados como la sombra y su realidad. En el pasado, los científicos pudieron determinar si la Tierra era redonda o cuadrada o puntiaguda por tan solo observar la sombra reflejada en la superficie de la Luna. Mediante esto, pueden entender por qué Dios se refirió a sí mismo como nosotros en Génesis capítulo 1, versículos de 26 al 27. Aquellos que dicen: he recibido el Espíritu Santo de la lluvia tardía, o el Espíritu Santo me ha guiado, y no entienden acerca de Dios Padre y Dios Madre, están completamente equivocados. Se debe a que la bendición del Espíritu Santo viene sobre los que conocen a Dios. En los días de la iglesia primitiva, muchos afirmaban creer en Dios. No obstante, solo 120, que se habían reunido en el aposento alto de Marcos, recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana. Ellos eran los que habían recibido a Jesucristo como Dios que había venido a la tierra en la carne. Hoy también, solo a los que conocen a Dios Padre y a Dios Madre y tienen fe firme en ellos, pueden recibir el Espíritu Santo. Por tanto, los que han sido bendecidos con el Espíritu Santo no deben permanecer en silencio. Hay algo que deben hacer. Debemos guiar a toda la humanidad a arrepentirse y establecer su camino al cielo para que vayamos allí juntos. ¿No es la única misión y deber que se nos ha encomendado? Entonces, pensemos una vez más en la relación dentro de una familia. ¿Podríamos definir a una familia como un grupo de personas relacionadas por la sangre? Esta consta de un padre, una madre e hijos que se relacionan por la sangre. Es por eso que en la tierra no existe un lazo de amor más grande que el de una familia. Si uno se pelea con alguien que no forma parte de su familia, podrían cortar cualquier relación y no verse por el resto de sus vidas. Sin embargo, los miembros de una familia no pueden hacer eso. Por eso, se dice que la cuna del amor es la familia o el hogar. Así como los miembros de una familia terrenal se relacionan por la sangre, los miembros de la familia celestial se relacionan por la sangre espiritual. ¿Cuál es la sangre por la que Dios nos ha relacionado? Abramos el libro de Mateo. En Mateo capítulo 26, versículo 17 está escrito: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua?
Veamos la escena en la que Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua. Aquí se encuentra el secreto de la sangre celestial. Vayamos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es, ¿qué es? Mi cuerpo. El pan de la Pascua representa la carne de Cristo, su cuerpo. Veamos el versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos. Él tomó el vino de la Pascua, dio gracias, y se los dio, diciendo: Bebed de ella todos. Porque esto, el vino de la Pascua, es, ¿qué es esto? Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El vino de la Pascua es la sangre preciosa de Cristo. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús nos enseñó que el vino de la Pascua es su sangre del nuevo pacto. Si consideramos el aspecto humano de Jesucristo, aunque Él es Dios, apareció como un varón. Es decir, Él es Dios Padre para nosotros. La sangre de la Pascua era la misma sangre de Dios Padre. Cuando Jesús dio el vino de la Pascua a sus discípulos, dijo: Esto es mi sangre. Debemos tener el cuerpo y la sangre preciosos de Cristo, que es inmortal. Solo los que tienen la carne y la sangre de sus padres pueden ser considerados sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucederá si no llegamos a participar de la Santa Cena de la Pascua del Nuevo Pacto? ¿Podremos convertirnos en hijos de Dios? De ningún modo. Así como los miembros de una familia terrenal se relacionan por la sangre, los miembros de la familia espiritual se relacionan por la sangre de la Pascua del Nuevo Pacto. Podemos ver que la relación física por la sangre es una sombra de la realidad, que llega a ser la relación espiritual por la sangre, ¿cierto? No hay duda de que somos hijos de Dios. Es verdad que tenemos a Dios Padre y a Dios Madre. La Biblia dice que conocer a Dios es el requisito previo para recibir el Espíritu Santo. Por tanto, debemos tener una fe perfecta en Dios Padre y Dios Madre, así como en la sangre de la Pascua del Nuevo Pacto. ¿No es por medio de esta verdad que Dios confirma que somos sus hijos? Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8. Soy hijo de Dios. Él es mi Padre. Esto no es algo que podamos reclamar por nosotros mismos. ¿No debería haber alguien que dé cuenta de esto? Hay alguien que testifica que somos hijos de Dios. ¿Quién es nuestro testigo? El Espíritu Santo es nuestro testigo. Veamos el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿De quién? De Dios. El Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios? Porque hemos heredado su carne y su sangre. Esto se demuestra definitivamente por una prueba de ADN. Tenemos la carne de Dios, así como su sangre. Él nos ha aclarado este hecho. Veamos de nuevo el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Los sufrimientos vienen cuando solo nos relajamos y no hacemos nada? ¿Por qué sufrió el apóstol Pablo y por qué sufrió el apóstol Pedro? Como miembros de la familia celestial, predicaron el Evangelio, la verdad del Padre y la Madre. Sin embargo, ¿cómo fue ese proceso? Atravesaron sufrimientos. La Biblia nos dice que los incrédulos persiguen a los que creen, es decir, a los hijos de la promesa, así como Ismael persiguió a Isaac. Para ayudarnos a superar estos sufrimientos y dificultades, Dios nos dio el don del Espíritu Santo. Por tanto, la Biblia nos dice que nos revistamos de la armadura del Espíritu Santo y llevemos a cabo con confianza la obra del Evangelio de Dios.
Predicar el Evangelio es algo que debemos hacer como hijos del cielo, los cuales sirven a Dios Padre y a Dios Madre, y han recibido las bendiciones del Espíritu Santo de la lluvia tardía. No debemos apagar el fuego del Espíritu Santo que hemos recibido. Este se extingue si no lo usamos. Es por eso que es imprescindible usar el poder del Espíritu Santo continuamente. Dupliquemos la gracia que hemos recibido. Los que tengan 5 talentos, lleguen a 10 talentos, y los que tengan 2 talentos, lleguen a 4 talentos. Mediante la semana de oración, podemos cosechar abundantes frutos predicando el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy es el último día, pero a partir de este día, espero que la obra del Evangelio de Dios se lleve a cabo con pasión y se cumpla con gracia. Hasta ahora, nuestros miembros de la familia celestial de Sion han estado haciéndolo bien. Ya que trabajan duro, Dios está tan complacido que ha abierto las puertas para que reciban mucha gracia. Creo que han orado mucho durante la asamblea de predicación de la fiesta de los tabernáculos. Estoy seguro de que el Evangelio se difundirá rápidamente en Samaria y hasta el último de la tierra, y que Dios completará su obra como lo había profetizado, y guiará a todos los miembros de la familia celestial al eterno reino de los cielos. Creyendo esto, tengamos gran esperanza y prediquemos con fuerza el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, para que el fuego del Espíritu Santo que hemos recibido en la fiesta de los tabernáculos no se extinga. Levantémonos y usemos el poder del Espíritu Santo. Esperando que hayan recibido mucha gracia, permítanme concluir con el sermón de hoy. Muchas gracias.